Prepare su corazón. Yo siempre he creído que hay cosas que no logra registrar la pluma, hay cosas que no logra registrar el iPad o el móvil, pero si lo registra o lo recibe nuestro espíritu, eso es suficiente. Y muchas cosas pasamos por alto, no alcanzamos a entenderlas en la mente terrenal o no alcanzamos a notarlas. Pero cuando nuestro espíritu lo recibe y estamos ante la primer necesidad, tu espíritu te lo recuerda. Y dices, ahora entiendo lo que no entendí o no alcancé a notar. Conecte su espíritu a la palabra que voy a traer. Quiero anticipar que los 3 días voy a hablar de un tema que se conoce como la paternidad espiritual. Ese es el concepto doctrinal. Paternidad espiritual es el concepto general o el título general de lo que voy a tratar de profundizar en estos 3 días. Es muy amplio, pero voy a enfocar a una de las funciones más importantes en este concepto, y es la función que su pastor tiene, que no es un ministerio de los ministerios que él tiene, sino que es un asunto del corazón de Dios en el corazón de su pastor. Es importante que usted reciba esto. Y en el concepto general de la paternidad espiritual, cuando uno profundiza esa doctrina, uno va a observar que podemos tener a muchos entre nosotros ayudándonos a dar esa cobertura espiritual necesaria tanto para los convertidos como para los nuevos convertidos. Es importante esto. Pero aun que muchos puedan involucrarse y ayudar a dar esta cobertura espiritual, no puede reemplazar o tomar el lugar que su pastor toma en esto. Y es la paternidad que yo quiero que usted conozca e identifique por nombre. Y la paternidad que su pastor le da es lo que la Biblia nos enseña como paternidad en Cristo Jesús. Importante esto. La paternidad espiritual, diga conmigo, es el concepto general. Usted puede estar ayudando a dar paternidad sin que lo sepa. Cuando usted atiende al nuevo convertido, lo visita, se preocupa por él, lo va a buscar, ora por él, invierte en él, usted sin darse cuenta está ayudando a dar esa cobertura dentro del concepto de paternidad. En la Biblia se conocen, les voy a dar unos términos que van a identificar, como nodrizas. ¿Cuántos han escuchado acerca de las nodrizas? También como tutores. ¿Cuántos han escuchado acerca de los tutores? La misma Biblia menciona en Gálatas acerca de los tutores. O curadores de los recién convertidos que a cada rato se andan ofendiendo, hiriendo, y hay que curarlos. Y hay otros términos que pudiera yo usar, y de repente esos términos los vamos amplificando para identificarlos mejor y armamos una estructura. Pero aquí lo importante es la cobertura espiritual que le damos a los nuevos convertidos o a los ya convertidos. Cuando usted está dando esa cobertura espiritual, es decir, no solo logró que se bautice, sino que aún sus primeros pasos, sus primeras etapas de crecimiento, usted estuvo presente. Usted no es un padre para ellos, pero usted está ayudando a dar esa cobertura de paternidad en ellos. ¿Me está siguiendo? La paternidad de ellos y de ustedes en la tierra, en el cuerpo de Cristo, tiene un nombre, y es Daniel Urrutia en el caso de Cosecha Final. Y usted le llama pastor y le va a seguir llamando pastor, porque no les estoy trayendo un nuevo título, sino revelando algo que él ha venido haciendo, que es dándoles una paternidad en Cristo Jesús.
Ahora, hay algunos aquí que por la relación y el cariño que le tienen en el acercamiento hacia su pastor, le dicen padre o papá, pero él sigue siendo su pastor. Él sigue moviéndose en los ministerios que Dios le dio para edificarle a usted. Pero hay gente aquí que se ha acercado al pastor y le ha dicho: usted es como un padre para mí. No se sienta mal por eso. Yo sé que la Biblia dice que a nadie llaméis Padre nuestro en la tierra. Bueno, lo que pasa es que a todo mundo le quiere llamar Padre cuando no ha tenido ese impacto en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo creo que su pastor sí ha tenido y es digno de ser reconocido con esa paternidad, porque también la Biblia dice que a nadie llaméis maestro, y a muchos los reconocemos como maestros. ¿Está conmigo? Repito, no vengo a decirle ya no le va a llamar pastor, es su pastor, pero él le ha dado a usted una paternidad y se la ha dado en Cristo. Diga, en Cristo. Estoy enseñando ya. Cuando uno entiende la paternidad en Cristo Jesús, esa en Cristo Jesús es el medio o la autoridad por el cual el pastor le forma a usted, le disciplina a usted, le educa a usted, le guía a usted y le alimenta a usted. Muchos no logran entender acerca de la paternidad espiritual en todo su concepto y están haciendo las cosas equivocadamente, porque están teniendo un señorío espiritual sobre la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando uno entiende su función como padre en Cristo Jesús para el pueblo de Dios, uno entiende que Dios le encomendó a sus hijos para que los forme, los guíe, los alimente, los capacite, los instruya y desarrollen una identidad. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo hasta este momento? Entonces yo voy a hablarles acerca de esto en los próximos 3 días. Y quiero que vayamos a 2 textos fundamentales. Y está en Primera de Corintios. Y vamos a leer. Voy a necesitar mucho la ayuda de la pantalla el día de hoy. Si me ayudan con el púlpito abajo. Primera de Corintios 1:12 y Primera de Corintios 4:14. Quiero que vea esto. La paternidad en Cristo, la paternidad revelada, hace iglesias sólidas, iglesias fuertes. Mire, se decía en la plataforma por su pastor que Dios nos está empujando a una nueva escalada de crecimiento. Nos está empujando a un nivel de gloria mayor que el que ya hemos vivido. Es más, el pasar y tomar posesión de este edificio es parte de una transición donde Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Es una escalada más, pero precisamente porque Dios está a punto de desatar algo más grande sobre ustedes, Él necesita afirmar la identidad de esta iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él quiere afirmar a sus hijos y que sus hijos entiendan que usted no llegó aquí por accidente ni por casualidad. Dios lo puso aquí, lo plantó aquí. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No importa quién te bautizó en Honduras, quién te bautizó en México, quién te bautizó en Guatemala, quién te bautizó en el país de donde vengas o aquí mismo en California. Si Dios te puso aquí, te plantó aquí, es porque aquí va a darte una cobertura espiritual de paternidad en Cristo Jesús. Y te va a dar una identidad. Y te va a consolidar, y te va a formar, y te va a guiar, y te va a afirmar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque eso es lo que hace la paternidad en una casa. ¿Sabe por qué muchas familias tienen conflictos? Por la ausencia de la paternidad.
Pero es que el papá está así, pero como si no estuviera. No hay sacerdocio, no hay carácter en la familia, porque no hay disciplina. Los hijos tienen problemas de identidad. ¿Por qué? Porque miran a un padre que no se define. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante. Por eso Dios, lo último que va a restaurar es la paternidad. Yo predicaba el sábado, si no me equivoco, o fue el viernes, de que la profecía sobre Juan era que él vendría en el espíritu y el poder de Elías delante de Jesús. Esto fue profetizado no para un padre, fue profetizado para un hijo llamado Juan. Y él iba a venir en el espíritu y el poder de Elías 800 a 900 años antes. Se hablaba de Elías, pero pasó todo este tiempo y no había en Juan nada relacionado biológicamente para él. Pero el espíritu y el poder de Elías sí estaba en él y en su nacimiento. Además de que fue lleno con lo más importante por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Por eso yo creo que la iglesia tiene que estar llena primeramente con el poder del Espíritu Santo de Dios, el Padre eterno. Pero tiene que levantarse con el espíritu y el poder de una paternidad. Pero ¿cuál era la función? ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Juan? Dice que él haría volver, diga, haría volver. Un hijo hace volver a la gente al lugar donde pertenece. Un hijo no divide, no mutila, no aleja a la gente de su pastor. Un hijo no habla mal de su pastor, no habla mal de su autoridad. Un hijo no separa la congregación. Un hijo, aunque sea una mega church, un hijo hace volver a la gente a Dios y hace volver a la gente a su pastor. Por eso cuando levantamos y edificamos la visión con hijos, no tenemos miedo de ninguna división. Porque un hijo no separa, un hijo ubica a la gente. Juan decía, yo no soy, él es. Pero el que no es hijo dice, como que pienso quedarme aquí con ustedes. Busquen un garage para rentar y comenzamos algo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya ves cómo me tratan en la célula. Me ponen plato y 2 presas de pollo y me ponen 2 pupusas y 5 tacos y como que me está gustando esto y como que te olvidas que tú estás ahí porque se te dio la confianza. Se te dio toda la confianza para que lleves la carga de tu pastor. Se te olvidó lo que Jesús le dijo a Simón Pedro. Le dijo, son mis ovejas, pero tú las vas a pastorear. Se te olvidó eso. Pero me estoy yendo por otro lado. Vamos a regresar al mensaje. Juan, yo no soy ese él, yo soy el amigo. Hey, Juan, del otro lado está bautizando Jesús más que tú. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Ese es el corazón de un hijo. Eso es lo que hace un hijo. Estás predicando mejor quizás, pero si la gente te dice qué tremendo predicador, yo fui enviado por mi pastor, nuestra paternidad me envió, aleluya. Entonces, mire, tan ubicado estaba Juan. Ustedes dos, síganme. No tengan miedo, follow me. Síganme. Dice Juan, el evangelio, que estaba Juan otra vez con 2 de sus discípulos. Hermano, es un ejemplo. Hermano Pedro, comienza a caminar. Es un ejemplo. Estoy usando un hombre leal y no me da miedo usar este ejemplo porque sé que es un hombre leal. Y cuando Juan miró a Jesús, mire qué ubicado estaba él. Les dijo,
Él es el Cordero, síganlo a Él. Vayan detrás de Él. Tan ubicado estaba que aunque Él había invertido tiempo en ellos dos, los había discipulado, había pasado tiempo con ellos, pero cuando vio quién era, el Hijo hace volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Él es, síganlo a Él. Eso es lo que hace un hijo en una visión. No soy yo, es el hombre de Dios. Él da la paternidad, Él nos va a formar. Gracias. Todavía no hemos leído el pasaje, así que no hemos comenzado el mensaje todavía. Pero lo que quiero que usted entienda es lo siguiente: cuando Dios revela la paternidad es porque va a afirmar lo que va a desatar. Va a afirmar la iglesia que ya podemos aspirar, decir, vamos a ser 500, porque cuando lleguemos a los 500 no vamos a sufrir división. Y cuando después Dios nos diga, di que van a ser 1000, y lleguemos a los 1000 y no hay indicios de división, y podemos ir a las casas y podemos multiplicar a los discípulos y podemos confiar en la gente y podemos enviar hijos. ¿Sabe por qué? Porque el que es hijo se afirma, el que es hijo se consolida. El esclavo se va, el hijo se queda. Y una de las cosas que provee la paternidad en Cristo Jesús, diga, es el sentido de pertenencia. ¿Usted logra captar lo que significa sentido de pertenencia? Esto es nuestro. Es nuestro, es correcto. Cada vez que Jesús oraba, observe el sentido de pertenencia con el que Él decía de su relación con su Padre. Hablo de la manifestación del Hijo. Él decía, cuando oréis, decid Padre nuestro. Eso es sentido de pertenencia. Padre. Y cuando en Mateo el capítulo 6 habla de la oración, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y luego lo vuelve a decir, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es sentido de pertenencia. ¿Sabes por qué la gente se va? Porque no se halla. No se siente parte. Es más, Jesús mostró en la sanidad de un ciego por qué la gente se va. Porque muchos miran en el milagro del ciego de Betsaida un error en el primer intento de sanarlo, porque le trajeron para que lo tocase. Y Jesús dijo, yo no voy a, bueno, no dijo, pero así pienso que les quiso demostrar, no voy a hacer lo que ustedes me digan, yo voy a hacer lo que debo y siento hacer. Ustedes quieren que yo lo toque, no lo voy a tocar. Por eso a veces entienda por qué su pastor hace las cosas no a tu manera, sino como Dios le diga que lo haga. Y lo sacó fuera de la aldea y agarró barro, escupió, ya sabe, todo ese proceso. Tan fácil era tocarlo, ¿no? Pero Jesús de repente hacía cosas para generar expectativa. Y hace el lodo y lo unta en sus ojos y le dice, ¿qué ves? Y él vio lo que Dios quiere que entendamos, el por qué muchos no se quedan en una visión. Porque él vio y dijo, veo hombres como árboles, pero veo que andan de aquí para allá. Yo se lo voy a añadir. Veo cristianos pentecostales apostólicos que no se afirman. Tienen hojas pero no tienen frutos.
Un día están aquí, otro día están allá. Un día le llaman pastor a él, luego pastor a él, papá a él, papá a él, papá a él, papá a él. Y andan andando como árboles. No hay fruto porque no tienen una tierra a la que pertenecen. Y luego le volvió a hacer el mismo procedimiento y vio claramente a todos. ¿Sabe lo que Jesús estaba mostrando? Es esto: puede ser un buen árbol, pero si no tiene sentido de pertenencia, no hay fruto. Y si no hay fruto, él dijo: y en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Me está entendiendo? Si Dios hoy nos untara barro en los ojos y viéramos a cualquier evento, miraríamos hombres como árboles, verdes, frondosos. Pero ¿por qué no tienen fruto? Porque no tienen sentido de pertenencia. Ahora se lo voy a decir en el mensaje que les estoy dando: no tienen paternidad. Y uno de los grandes beneficios de tener fruto, y fruto permanente, qué bonito es que tú llegas a un evento y el próximo año sigues ahí en la misma iglesia. En la próxima convención 2026 persevera hasta el fin. Ahí estás sirviendo. Y en el 27 ahí estás, pero ya no estás solo, tienes frutos a tu lado. Y en el 28, si el Señor no ha venido, ahí estás. Y ya no eres tú, son 12 a tu alrededor. Te has multiplicado. Esos hermanos, a los que muchos dicen que son los consentidos de Dios, la Biblia dice que los que dan fruto pueden pedir lo que quieran a papá y papá se los da. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y uno dice: ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué no me has prosperado? Y Él te dice: hasta que te afirmes, hasta que tengas sentido de pertenencia, hasta que recibas a tu paternidad. ¿Se acuerdan de los 4 tipos de terreno? Hoy el pastor Ever nos enseñaba en la mesa acerca de los tipos de terreno y mencionó el número 3. Y ahí Jesús explica por qué muchos no dan fruto. Es por la falta de sentido de pertenencia. ¿Cuántas personas están como la primera parte o el primer terreno? Reciben la palabra con gozo, pero salen y vienen las aves o viene el enemigo y se come la semilla, y por eso andan buscando otra iglesia que los emocione allá afuera. Y luego hay otras partes donde escuchan el mensaje, pero como no tienen continuidad, sale el sol, seca la semilla y se hace infructuosa. Hay otros que la reciben con gozo y la entienden, pero como no tiene alguien que le dé dirección, que de cuando en cuando le jale las orejas, los afanes y las riquezas de este mundo ahogan la semilla. Pero el que tiene sentido de pertenencia dice que es el que oye. Oh my God, es el que oye y entiende la palabra, y ese es el que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pastor, te voy a decir quiénes te están dando fruto, porque sé que hay algunos que te han frustrado porque no han dado el fruto que deben de dar. Los que te están dando fruto son los que se sienten parte de la visión. Por eso de repente, si hay alguien aquí que lleva años dando frutos y no ha recibido lo que le ha pedido a Dios, vengo de parte de Dios esta noche a decirte: hoy es el día que lo pidas. Dile: ahí está mi fruto sirviendo allá. Ahí está mi fruto de Ujier. Ahí está mi fruto en los músicos. Levanta tus manos, pide tu milagro, recíbelo esta noche. Sentido de pertenencia. Eso es lo que da la paternidad. Te hace sentir parte.
¿Se acuerdan de las palabras del padre en la parábola del hijo pródigo? Exactamente dirigidas al hermano mayor. Fueron: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso es sentido de pertenencia. El que tiene sentido de pertenencia ya heredó. Ya heredó. Estábamos un día, pastor, en una mesa, en una conferencia, y uno de nuestros amigos nos quiso hacer un bullying a mis hermanos y a mí. Estábamos los tres ahí predicando y mi papá estaba a un lado. Pero eso es lo importante de ser entendidos para no ofenderte y saber de lo que estás seguro que has heredado. Y estábamos en la mesa y aquel amigo me decía: el menor se va a quedar con la iglesia, el menor va a pastorear esa gran iglesia. Y yo solo me reía porque nos estaba queriendo enojar, porque mi hermano menor trabaja cerca de mi padre. Mi hermano Joel y yo pastoreamos fuera en cuanto a lo que es territorio, pero conectados en la misma visión y con el mismo espíritu. Y yo, cuando terminó de hablar y de querer bromearnos, yo le dije: mira, esa era la mentalidad que teníamos antes. Ese hombre que ves ahí, mi paternidad, él me ha heredado algo más que un edificio, me ha heredado algo más que un púlpito, me ha heredado más que gente. Él me ha heredado una visión, él me ha heredado su espíritu. Sentido de pertenencia. Los hijos siempre están conectados. Hijo, tú siempre estás conmigo. El edificio es... Quisiera que todos hablen como tú hablas, hijo. El edificio es, la visión es, el pastor es. La iglesia es, la salvación es, la ciudad es, el condado es. Y cuando algo es tuyo, cuando algo te sientes parte, no es gasto, es inversión. Cuando algo es tuyo, lo cuidas, lo valoras, lo amas, lo defiendes, lo proteges. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es sentido de pertenencia. Los árboles que están plantados se sienten parte de esa tierra, hacen raíces ahí y fructifican. Y cuando la hoja cae en su tiempo, la hoja reverdece y vuelven a dar frutos. Temporadas de 30, pero vienen temporadas de 60 y a veces temporadas de 100. Quizás este año diste 30. Hey, no es tu límite. El próximo año vas a dar el 60. Pero en esta tierra, yo siento palabra en esta noche. Habrá alguien que siente el Espíritu Santo en esta casa. Hay gente que está oyendo y está entendiendo el mensaje. Sentido de pertenencia. Eso hace iglesias fuertes, sólidas, cuando muchas veces está compuesta de personas que están acostumbrados al tránsito constante por cuestiones legales, por cuestiones de trabajo. Cuando tú te sientes parte, por cuestiones extremas y lejos de tu control, te pueden mover a una ciudad, pero no te desconectas de tu paternidad. Y voy a hablar un extremo más alto. Cuando te sientes parte, renuncias a todo contrato que te aleje de tu casa y de tu padre y te quedas. Cuando mi papá tomó una decisión como líder, me dijo: hijo, te he enseñado, te he formado, te he mostrado principios, te enseñé a predicar, te di un modelo, te di un ejemplo, decide. Yo voy a seguir la visión que Dios me dio y la iglesia que me mostró.
te doy el camino libre. Exactamente lo que el padre hizo con los dos hijos. Porque si lee la Biblia en Lucas 15, vino el menor y dijo: dame. El que se siente parte no anda pidiendo, pero el que ya se quiere ir: ¿cuándo me da un chance, pastor, para que yo predique? ¿Cuándo me da una célula? ¿Cuándo me da una promoción? ¿Cuándo? ¿Acaso el mayor pidió herencia? Pero el padre da una lección. Llama a los dos, porque la Biblia dice les, no dice le, dice les repartió a los dos. La diferencia es la madurez y la aspiración. El menor juntó no muchos días después, porque hay gente que apenas les das, dentro de algunos días te vas a dar cuenta si era el tiempo de darle o no. Dale un poquito de poder y no muchos días después te vas a dar cuenta. Dale un poquito de promoción y no muchos días después te vas a dar cuenta. Pero el mayor, ¿sabe qué hizo? Recibió lo mismo. Pero el mayor dijo: yo tengo otras cosas más importantes que pensar de la casa de mi padre que en lo que me están dando. Yo tengo que ir al campo. Alguien tiene que cuidar las ovejas. Alguien tiene que darle de comer al ganado. Alguien tiene que labrar la tierra. Y se fue al campo. Y el menor dijo: esta es mi oportunidad. Lo juntó y se fue. Pero cuando te desconectas, te lo digo por el testimonio de muchos que he escuchado y por la Biblia, pero más por la Biblia que lo que dicen los demás. Malgastó todo. Porque cuando estás lejos de la paternidad, una de las cosas que no sabes es administrar dones, talentos y ministerio. Una de las cosas por las que, gracias a Dios, podemos salir adelante de los conflictos que surgen en donde nosotros estamos pastoreando, es porque tengo la bendición de tener cerca a mi paternidad, que me ayuda a resolver lo que yo no puedo resolver. Su sabiduría, porque tu paternidad siempre va a tener una unción más grande que la tuya. Siempre va a tener más experiencia que tú, más sabiduría de la que tú tienes. El menor no supo administrar, lo malgastó, lo derrochó. Ya conoce usted la parábola, ya conoce el desenlace. Y todavía no he leído la Biblia, no hemos comenzado la enseñanza. Ya vamos a la mitad. Pero mire esto: sentido de pertenencia. Cuando te sientes parte, tú puedes recibir ofertas de todo tipo. Hablo ofertas ministeriales y ofertas seculares. Para ti tu prioridad son los negocios de tu padre y la visión de tu paternidad en Cristo. Pastor, hay gente que ha acomodado sus negocios al esquecho de la iglesia. Eso se siente en parte. Es más, hay gente que antes de hacer una planificación anual va primero al esquecho de la iglesia y su proyecto queda en segundo lugar, porque para él la mentalidad de un hijo es: el reino es primero. The kingdom is first. ¿Es correcto? ¿Se acuerdan de Jesús a los 12 años? ¿Qué nos enseña Jesús? Sentido de pertenencia. Mientras sus padres lo buscaban entre los niños de su edad, no está este muchacho aquí. Mientras lo buscaba entre los ganados y las ovejas en la compañía, no está. Y donde menos imaginaron estaba en el templo. Estaba rodeado de los maestros y los doctores de la ley. Ellos se maravillaban de su inteligencia. Y cuando su madre le dice: hey, tu padre y yo te hemos estado buscando. Mire las palabras de Jesús. Estas son las palabras de un hijo. ¿Por qué me buscas? Cuando una esposa sabe que su esposo es un verdadero hijo en la visión, ya no se preocupa que llegue a las 2 de la mañana, porque no está en la cantina.
Cuando un esposo sabe que su esposa es una hija y tiene sentido de pertenencia, ya no se preocupa qué anda haciendo, dónde andas a las 11, dónde andas a las 10:30, ¿sabe? Porque sabe que tiene un vocabulario de reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mire, Jesús habló de la necesidad, no del deseo. Cuando te sientes parte, hay cosas que no deseas hacer, hay cosas donde no te sientes bien, pero estás. ¿Por qué estás? Porque yo necesito estar con mi pastor, yo necesito estar en la iglesia, yo necesito estar en la visión, yo necesito, I need you, yo necesito. Porque me siento parte. Que no te das cuenta que te van a correr. Llevas 25 años ahí, que no te das cuenta que te van a cancelar el contrato. No he terminado Mateo 6:33. Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Aguanta, take it easy. Y todas estas cosas que antes me preocupaban serán añadidas. Serán añadidas. Serán añadidas. Como dice, gloria a Dios, diga nuestra visión. Wow. Miren, hermanos, yo siento decir esto porque estoy pasando el mismo proceso y lo digo con libertad, porque me siento libre. Hay personas aquí que en todo lo que usted ve había dinero para su próximo carro, su próxima remodelación de casa, el próximo mueble, las próximas vacaciones, la próxima inversión. Pero ¿sabe por qué está aquí? Y lo volteas a ver y lo ves, y todo lo que vas a ir viendo es resultado de mucha entrega de ustedes, porque ustedes se sienten parte. Tú le has dicho a tu esposa: deja el carro para el próximo año. Tú le has dicho a tus hijos: las vacaciones van a venir después, la remodelación vendrá después. Y así como lo has dicho, así va a suceder. Se va a añadir, va a llegar, va a venir. ¿Por qué das lo que das? Porque es nuestra visión. Dígame, es necesario que me siento parte. Uno siempre va a valorar donde se siente parte. Y eso es lo que provee la paternidad, un sentido de pertenencia. Voy a terminar en breve, pero escuche esto. Dice mi esposa que después del cuarto voy a terminar, es que va en serio. Pero mire, estamos aquí para recibir. Yo lo pienso por ustedes, hermanos, porque su pastor dijo: aquí vamos a hacer vigilia hoy. Pero reciba, que detrás de sus emociones usted esté recibiendo. Mire, el sentirse parte, ni el diablo te puede mover del reino de Dios. Porque la iglesia es parte del reino de Dios. Me siento parte, esto es nuestro. Esto me afirma, me consolida. Miren, hermanos, si lo vemos desde una perspectiva espiritual, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, los santos, los hijos de Dios, hay muchos que andan en una orfandad espiritual. Muchísimos. Mira, son bautizados en el nombre de Jesús. Han hablado en lenguas como señal de recibir el Espíritu Santo. Han cruzado institutos bíblicos. Han pasado por la escuela del discipulado. Tienen muchísima teoría, pero solamente escuchas una plática con ellos. Analizas cómo se refiere a su autoridad espiritual. Conoces sus aspiraciones, ves sus actitudes, observas de cerca su matrimonio y su familia, su vida personal, sus patrones de conducta, y dices: este es un hijo de Dios, pero con una tremenda orfandad.
Hay mucha orfandad. Y si hubo algo que a Jesús se aseguró de decirle a sus discípulos fue: no los voy a dejar huérfanos. Los he protegido, los he enseñado, los he discipulado, los he afirmado, los he consolidado, pero ya no voy a estar con ustedes físicamente. Pero quiero que sepan que no los voy a dejar huérfanos. A él le preocupaba la cobertura. ¿Y cuán importante es la cobertura? El diablo ve cobertura, hermanos. No es debilidad que cuando vas a tomar una decisión hagas parte a tu paternidad. Es porque valoras la cobertura. Voy a viajar, le voy a hacer parte a mi paternidad. Es una cobertura. Mire, qué interesante que cuando Dios empieza a interactuar con Satanás acerca de Job, es Satanás el que le dice: ¿no has cercado tú su casa y todo lo que tiene? Le estaba diciendo: yo veo un cerco que no puedo acercarme. Porque el diablo sí puede mirar cobertura, la protección. Todos los que son padres aquí, usted sabe que daría su vida por su hijo, lo defendería y lo protegería, porque eso es lo que provee la paternidad. Da una cobertura, da una protección. No significa que el pastor ande contigo todo el tiempo, pero su oración te está protegiendo. Tu sumisión, tu obediencia, tu sujeción te protege. Les testifico: 15 años predicando el evangelio como evangelista, viajando mes por mes, pero no salgo si mi paternidad no ora por mí. Y me ha probado a ver si esto solamente es un dicho o una realidad. Fuimos a verlo hace un año atrás en uno de los viajes, y llegué y él sabía que yo iba a viajar y que tenía que manejar hasta Cancún 4 horas para tomar un vuelo. Y él me vio llegar y él siguió el culto, predicó y ministró, y él seguía. Y me estaba poniendo nervioso, pero algo me dijo dentro de mí: es preferible perder ese viaje y ese compromiso, pero no irte sin la cobertura de tu paternidad. Y mi pastor dijo: yo sé que el hermano Edwin me está esperando, pero lo he hecho a propósito porque les quiero demostrar a ustedes lo que Dios va a hacer después de esta oración en su ministerio. Y cuando me llamó a mi esposa, a mis hijos y a mí, impuso las manos. Eso fue un viaje explosivo y poderoso en milagros y en señales. Llegamos queditito a la entrada, volando, pero ¿sabe qué? Con la cobertura espiritual. Lo que ustedes sienten cuando yo predico, hermanos, es el poder del Espíritu Santo de Dios y la cobertura de mi paternidad sobre mí. Y es lo mismo que usted va a hacer. El Espíritu Santo va a estar sobre su vida, pero asegúrese de estar bajo esa cobertura. Los demonios conocen de cobertura. Habían 7 hijos de un tal Ezeba. Tal Ezeba. ¿Quién sabe quién era ese? No tenía identidad. Un tal, qué feo que te conozcan. Un tal pastor de la ciudad. ¿Quién sabe quién es ese? Y habían 7 hijos que estaban tratando de sacar demonios, exorcizando: te conjuramos por el nombre de Jesús y el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: a Pablo conocemos, sabemos quién es Jesús. ¿Ustedes quiénes son? No hay cobertura sobre ustedes, no hay identidad. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su papá? Los avergonzaron, los desnudaron y los corrieron. Cuando te mueves bajo una cobertura, donde quiera que te muevas, en la célula, en el trabajo, en el hospital, en la casa, los demonios dicen: ¡hey! Ahí viene un hijo de Dios y el hijo de una paternidad. Hay una cobertura sobre él.
sentido de pertenencia, cobertura espiritual. Y todos los que son enviados a dar paternidad por la instrucción y autoridad de su pastor, mantienen en esa cobertura a los recién convertidos, a los nuevos nacidos. Pero ellos no son los padres. Quizás son nodrizas, son tutores, pero hay una paternidad en la visión que Dios ha dado en esta casa. Había una situación en Corinto. Corinto es tipo símbolo y figura de una iglesia inmadura. Quiero que observe esto, porque esto pasa mucho en Estados Unidos, pero no está pasando aquí en la Cosecha Final, ni en Lugar de Refugio, ni pasa en las iglesias que están aquí. Pero sí, yo he escuchado esto. De repente alguien me está llevando a algún sitio y escucho que habla y sus planes, y digo, oh, Padre, guárdame, porque en cualquier momento va a dejar a su pastor. Protégeme, porque tiene intenciones de hacer algo que no. Y había una situación, y pasa mucho porque hay gente que se la pasa todo el tiempo comparando a su pastor con sus expastores. Todo el tiempo, no, es que mi pastor allá era así, era así, era así. Todo el tiempo. A él no se le ha revelado paternidad. A ella no se le ha revelado paternidad. Honre a los hombres que lo iniciaron. Denle gracias a Dios por ellos. Pero reciba y reconozca al hombre que Dios está usando para engendrar en usted una visión, formar su carácter, disipularlo, afirmarlo, consolidarlo. Mire esto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, mire el sentido de pertenencia, pero no el correcto. Estaban en una iglesia, estaban alimentados por esa paternidad, gozaban de los beneficios de ser parte de ese ministerio, pero decían, no, yo soy de Pablo. Bueno, estos estaban correctos. Pero el otro decía, no, yo soy de Apolos. Y otro decía, yo soy de Cefas. Y otro decía, yo soy de Cristo. Y estos, los cuatro, fueron paternidades. Apolos engendró, Cefas fue paternidad, Cristo engendró paternidad. Pero en ese momento Pablo era la paternidad de ellos. Y no es que no sean padres, es que ellos estaban bajo una paternidad que no estaban reconociendo. Quizás Apolos los bautizó, quizás Cefas los evangelizó, quizás conocieron a Cristo, pero en ese momento estaban bajo una cobertura, bajo una paternidad que no querían recibir, la estaban rechazando, la estaban comparando. Por eso en el capítulo 4, verso 14, quiero que mire esto, 1 Corintios 4, 14. Dice la palabra de Dios: no escribo esto para avergonzarlos. Mire, si usted cree que es el único que es alimentado por WhatsApp o por algún escrito, también Pablo alimentaba con cartas y con escritos a los que él pastoreaba. No, es que si mi pastor no me viene a visitar, no soy alimentado. Bueno, él no pudo visitar a todos, y esas cartas tardaban en llegar. Hoy tienes el alimento en segundos en tu mano y no lo lees. Llega el pan, es el pastor, después lo leo. Y ese después nunca llegó. Es más, muchos tienen a su pastor en archivos para que no esté sonando los mensajes cuando lleguen. No, es que mi pastor de donde vengo me visitaba. Este pastor manda puros mensajes, puros WhatsApp. Bueno, Pablo dice, les estoy escribiendo, y todas sus cartas paternales o paulinas eran escritos. Él estaba naufragando, estaba viajando, estaba en prisión. Hoy nos llegan los mensajes y unos más privilegiados juegan voleibol con su pastor. Dios mío, qué privilegio grande tiene.
fútbol con su pastor. Qué privilegio. Es que hoy, mientras más privilegio tenemos, menos valoramos lo que Dios nos ha dado. Medios más fáciles para llegar al culto y no llegamos. Medios para ofrendar y no ofrendamos. Ya no hay pretexto que no traje cash. Hay Zelle, hay códigos QR y cuánta. Pero algo está pasando. Esto es como nuestros hijos. Mientras más fácil le damos todo, menos lo valoran. Necesitamos la paternidad. Entonces Pablo dice: no escribo esto para avergonzarlo. Pastor, usted dijo esto, casi me menciona y me avergüenza. Bueno, cuando no eres hijo, así lo sientes. Yo le decía ayer a los hijos con los que hablaba, yo hasta me preocupo. Mi esposa sabe y aquí está, y mi Padre Celestial sabe que yo me preocupo cuando ha pasado un tiempo y mi pastor no me ha corregido. O estoy haciendo las cosas muy bien, algo no es. Yo quiero ser corregido. Yo siento, como se los dije al principio, yo quiero un no o quiero un sí. Me siento seguro en eso. No los digo para avergonzarlos. Un hijo no se avergüenza aunque el pastor lo llame por nombre y le diga: hermana, apague su teléfono y atienda el mensaje. Hermano, deje de platicar y preste atención a esto. Hace tiempo que no diezmas, hace mucho que no ofrenda. No está avergonzando. Un hijo no se avergüenza. Mire, le voy a decir, el que no es hijo con identidad, porque somos hijos de Dios, pero hablo de hijo en la visión, que recibe su paternidad. El que no es hijo en esa revelación dice: dígaselo, pastor. Pero el que es hijo es: dígamelo, pastor. Me pongo de pechito, mira, dígamelo. Alguien puede decir: dígamelo. Es más, le voy a decir algo, y esto lo solté allá en San Francisco y lo voy a soltar para ustedes ahorita. Solamente le doy una razón a Satanás. Cuando llevó a Jesús al desierto para tentarlo, le dijo algo que usted tiene y no se da cuenta, por eso se anda ofendiendo a cada rato. Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y te voy a decir algo: cuando eres hijo, lo que a muchos reciben como pedradas, tú dices: eso es pan, convierto esa pedrada en pan. Dígamelo, pastor, a mí no me lastima. Yo convierto porque como hijo tengo el poder de convertir esa palabra en pan. A mí no me ofende. Predique el diezmo, predique la primicia, predique la santidad. Dígame lo que estoy mal, no me avergüenzo, pastor. Yo soy hijo, y aunque alguno dice pura pedrada, no, para mí es pan. Me alimenta. Diga conmigo, y quiero que se quede con esta frase. Diga: solo los hijos en la visión tienen el poder de convertir las piedras en pan. No te das cuenta que el pastor predica muy duro, puras piedricaciones da, puras pedradas da. Y el que es hijo dice: para ti lo es. Yo cuando viene, conviértete en pan, y se convierte en pan. Oh, yo siento espíritu de predicación, yo siento palabra de Dios. Por eso dije: vamos a llegar a un nivel. Por eso Dios nos está afirmando, nos está consolidando, nos va a sacudir, nos va a incomodar, pero el esclavo no se queda, el hijo se queda. Póngase de pie. Si me sube el púlpito, por favor. Voy a terminar con esto, y esa es la tercera vez que le digo que voy a terminar. Me falta una. Diga: solo los hijos tienen el poder. Satanás se lo dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras sí
Mensaje es duro. Claro que sí. La reunión de planeación nos dolió. Fue duro, pero para mí salió como alimento. Me he formado un poco más. He crecido. Mire esto, importante. Pablo dice: no les escribo esto, un fondo, hijo, por favor, para avergonzarlos, sino que los amonesto. Mire cómo dice Pablo: ¿a quién estoy amonestando? A mis hijos amados. Yo les hablo por la forma como los he recibido. Quiero que entienda esto. El tema de la paternidad espiritual y el concepto que les estoy hablando ahorita, la paternidad en Cristo, se tiene que recibir por revelación. Si no se te revela, no lo recibes. ¿Sabe qué es lo que ha pasado muchas veces, Pastor Alex? Que muchas veces el pastor recibe a la iglesia como hijos en Cristo, pero la iglesia no lo ha recibido a él como una paternidad. Por eso es explícita la palabra. Dice: él hará volver el corazón de y de. El pastor te ha recibido a ti, por eso te habla así, por eso te desafía, por eso te incomoda, por eso te exhorta. Hay gente allá atrás que solo quiere tu diezmo, quiere tu dinero, y te dicen lo que quieres oír y no lo que debes oír. Y tristemente hay gente que prefiere escuchar lo que quieren y no lo que deben. Yo le decía a mi esposa: yo me doy cuenta de todos los discípulos con los que me relaciono, de todos los hijos, con quienes tengo la libertad de ser frontal y quienes tengo que ser cuidadoso. Y mientras el hijo no lo entiende, dice: ¿por qué a mí me habla así y a él no? Porque a ti te ha recibido así y tú lo has recibido a él así. Al otro le falta revelación que tú ya tienes. Se recibe. Muchas veces es lo contrario. El hijo quiere paternidad, lo entiende, y anda buscando un padre en el cuerpo de Cristo, y recibe a un pastor como padre, pero el pastor no lo recibe como hijo. Porque lo que ese pastor quiere nada más es que le digan que tiene una obra hija, pero no le está dando paternidad a esa obra hija, porque no ha recibido al pastor como un hijo. Y casi siempre en esa orfandad se anda buscando qué tiene mejor renombre, mejor apellido, mejor trayectoria, cuando muchas veces la paternidad Dios te la va a dar en un hombre sencillo. Se recibe. Cuando se recibe la paternidad de Dios también, que es la base fundamental de todo, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Se recibe. Padre, revélame la paternidad para que yo reciba a mi pastor como mi Padre en Cristo Jesús, y entienda que todo lo que me dice y todo lo que hace es por esa función y relación que tiene en mi vida para afirmarme como un hijo, como una hija. Pablo dice: no lo digo para avergonzarlos, sino que los amonesto como a mis hijos míos. Mira, hijos, sentido de pertenencia. Verso siguiente: porque aunque tengáis, diga, 10,000 años. Otra vez, 10,000 años. ¿Sabe que somos nosotros los pastores que hemos pasado en su formación? Pastor Ever, Pastor Molina, Pastor Alex, su servidor, y todos los que vayan a pasar aquí en este púlpito para enseñarles y educarles, y los que vengan. Somos y estamos entre los 10,000 años. Somos educadores. Y Pablo dice: pueden pasar 10,000 de esos por tu vida, pero no significa que tengan muchos padres. Pues en Cristo Jesús. Por eso, insisto, quiero que se lleve esto: la paternidad que usted recibe de su pastor es en Cristo Jesús.
es el medio, es la autoridad. Ejemplo, tú y yo somos hermanos, ¿verdad? Pero ¿cómo somos hermanos si no tenemos el mismo ADN? ¿Cómo lo somos? ¿En qué? En Cristo Jesús. Porque en el nuevo pacto todo es en Cristo Jesús. Cuando yo vengo a alguien y le digo te amo, tengo que asegurarme de decirte te amo en Cristo Jesús. Cuando alguien me enseña, yo recibo la enseñanza de ese maestro porque su autoridad la tiene en Cristo Jesús sobre mí. Entonces Pablo dice: no tendréis muchos padres, porque yo les engendré algo en ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Todas las enseñanzas, toda la palabra, todo el evangelio que les he enseñado y les enseño es para engendrar en ustedes algo. Y solo conocemos la parte de la gracia del evangelio, pero también el evangelio tiene un precio que se está pagando. Tiene un sacrificio. Y verso siguiente: por tanto, mire lo que dice: os ruego que me imitéis. Cuando uno es hijo y entiende esta revelación, yo no tengo que imitar a otros predicadores allá afuera, porque tengo un modelo para imitar. Ahora, ¿qué voy a imitar de mi paternidad? Pablo tuvo esposa, entonces no lo imito como esposo. Pablo tuvo hijos biológicos. ¿A qué se refiere cuando él dice imiten de mí? ¿Sabe lo que estaba diciendo? Todo lo que ven de Cristo en mí, eso imítenlo. Así que su pastor puede ser imitado por esposos, por papás, por esposas, por hijas, por niños, por jóvenes. ¿Y qué van a imitar? Todo lo que ven en Cristo en él, su pasión, su carga, su entrega, su compromiso. Mi padre mismo, mi hermano Donny, ha dicho: yo no he sido un buen padre para mis hijos. Si me van a imitar como padre, ustedes entonces van a dejar a sus hijos por causa del reino. Yo no he sido un buen esposo para mi esposa, porque no he estado en las actividades que ella desea que yo esté como esposo, porque he estado en la iglesia. Así que si les digo que me imiten como esposo, ustedes van a dejar molestas a sus esposas. Cuando yo les digo que me imiten, dice: imiten la pasión que tengo por las almas, la carga que tengo por el pueblo. Imiten todo lo que ven de Cristo Jesús en mí. Ahí es donde comienza a desarrollarse una identidad. Por eso llegas a la célula y lo primero que haces es: voy a golpear las aguas del mismo modo que mi paternidad. Doblas el manto y golpeas las aguas. Cuando vas a dar un consejo, voy a aconsejar como lo haría mi Padre en Cristo. Cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a hacer algo, miras todo el modelo a imitar de Cristo Jesús en tu pastor y dices: quiero amar a la gente como mi pastor lo ama, aunque los han traicionado, los han dejado, los han maltratado. Y comienza uno a desarrollar una identidad. Y la gente comienza a decir: hablas como nuestro pastor, sirves como nuestro pastor. Cuando vienes es como si nuestro pastor viniera contigo, porque sentimos su esencia, sentimos su humildad, sentimos su sencillez. Y qué poderoso, porque esos hombres y mujeres que están imitando a su paternidad son hijos en una visión, y la iglesia comienza a crecer, y la iglesia comienza a ser aumentada, y los números comienzan a añadirse. Aleluya. Y el verso siguiente dice, el verso siguiente, mire esto:
Para los que se preguntan, ¿a quién envío? Pablo dice, yo no envío a cualquiera, envío a uno que me imita. Pero ¿por qué no lo envías a él si él tiene un mejor léxico? Él habla bien, pero no me imita. Este joven me imita, por eso lo voy a enviar a él. Esta hermana me imita. Ella no va a hacer las cosas como a ver en el YouTube cómo se hacen, o como lo hacía, como lo hace mi pastor. Voy a enviarles a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Le voy a enviar a alguien que conoce mi trayectoria, que sabe cómo hablo, cómo me conduzco y cómo trato a los demás. A ese voy a enviar. Voy a enviarles a un hijo. Lo que está por suceder en la iglesia va a ser sostenida por hijos. Yo voy a abrir el altar. El domingo enseñaba esto y se lo recuerdo para finalizar. Voy a abrir el altar. Todos somos hijos de Dios después de salir bautizados en el nombre de Jesús de las aguas y recibir el Espíritu Santo. Pero tenemos diferente revelación, por eso tenemos diferentes niveles de compromiso. Lo primero que Dios te revela es que eres su hijo, para comenzar a transformarte. Tu mente cambia, tu lenguaje cambia, tus actitudes van siendo afectadas. Pero también te revela quién es tu paternidad, por el cual te va a alimentar, te va a dar dirección, te va a afirmar, te va a disciplinar, te va a consolidar. Y cuando te lo revela, tú recibes a tu pastor como un padre en Cristo, y él te recibe como un hijo. Y todo se basa en relación, por revelación. Y como caminan juntos, se te va revelando la visión. Y tú dices, ahora entiendo. Y cuando la entiendes, corres en la visión. Corres en ella y llevas la carga. Yo voy a abrir ese altar, porque Dios te va a permitir vivir un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento donde vas a poder ver lo que no veías y entrar donde quiere que tú entres, a la atmósfera, al ambiente de lo que Él está haciendo desde ya. ¿Por qué no viene este altar? Dios va a tocar su vida, tocar su espíritu, va a quitar el velo que tenía su entendimiento cegado, cerrado, que no le permitía ver para recibir.